Hola a todos, bienvenidos. Estuve viendo un video de una youtuber que contaba esta anécdota. Ella estudia una materia X donde está acostumbrada a oír proposiciones que coinciden con la realidad y escuchar razonamientos racionales bien argumentados, a preguntar cuando no entiende algo, cuando tiene una duda, y a recibir en cambio una respuesta racional con argumentos lógicos, a intercambiar opiniones con otros alumnos, a discutir libremente, y decidió, por algún extraño motivo, tomar un curso de un adoctrinamiento dogmático cualquiera y, y rápidamente se encontró con que ahí las cosas funcionaban, en esas clases, las cosas funcionaban de modo muy diferente. La profesora estaba todo el tiempo en una actitud defensiva, en guardia, indignada contra cualquiera que cuestionara su doctrina. La doctrina contenía proposiciones notoriamente falsas y obvias fallas de razonamiento, falacias lógicas que le parecían evidentes. Nadie cuestionaba nada. Y en un momento se le ocurrió hacer una pregunta después de oír un dislate que le llamó particularmente la atención. ¿Por qué esto es así y no de este otro modo? La profesora no le respondió, le preguntó, ¿cuál es su nombre, señorita? Fulana de tal. Tomó la profesora una libreta negra y anotó el nombre. Y siguió con su clase. No le respondió. Tampoco le dijeron nunca para qué la ficharon, pero la ficharon. Y lo hizo en público para que vieran, para que sirviera de ejemplo para el resto, si alguno más tenía ganas de hacer preguntas. Eh, en otro momento, otro alumno tuvo la mala ocurrencia de discutir algo, de cuestionar algo que acababa de oír. Toda la clase se organizó como una turba señalándolo con el dedo y increpándolo por lo que había dicho, se había atrevido a decir. Rápidamente abandonó ese curso y su video trataba de esa clase y de ese discurso paranoide, persecutorio, de hay gente que quiere destruirnos porque somos una obra que está salvando a la humanidad y gente que conspira en nuestra contra porque quiere hundir a la humanidad en la oscuridad, la ignorancia y la anarquía. Razonamientos catastrofistas de lo que se conoce como falacia bola de nieve. Si no se acepta este postulado, entonces se va a negar este otro y se va a negar este otro y la humanidad abandonará la moral, la sociedad se colapsará y habrá guerra, pestes, hambre y muerte y dictadores. O sea, todo va a seguir como siempre. Eh, Acá terminaba la anécdota, pero me quedé pensando en esto. No cito que son estas X y porque creo que todos o hemos vivido o hemos conocido de cerca una anécdota parecida, alguien que está acostumbrado a una materia o un ambiente donde se usa la razón y se investiga libremente y se mete en un grupo dogmático cualquiera y se encuentra con que las cosas funcionan de modo muy distinto, con esta actitud paranoide, falacias de autoridad y no se aceptan las preguntas, no se aceptan las dudas, todo el mundo tiene un pensamiento homogéneo y uniforme. Eh, Imaginemos una situación hipotética. Esta chica decide tomar un tercer curso, Z, pero como el chico que se quema con leche ve la vaca y llora, primero se informa de cómo funcionan las cosas ahí. Le pregunto a un adepto que concurre a las clases de Z, ¿cómo son las cosas ahí? Porque vengo de tomar un curso donde la pasé realmente mal. Y este adepto le dice, es una materia basada en la razón, el escepticismo y la libre investigación, donde
cada uno es libre de decir lo que piense. Piensa, ok, esto suena parecido a la materia Z que me gusta, me apunto. Va a este curso Z y se encuentra con el mismo discurso paranoide de gente que conspira en nuestra contra, que quiere destruirnos para hundir al mundo en la oscuridad, etcétera, etcétera. La misma falacia catastrofista, los mismos razonamientos de autoridad, las mismas proposiciones evidentemente falsas, las mismas falacias. Hace una pregunta, ¿cómo se llama usted, señorita? Y toman la libreta negra y apuntan el nombre. Donde alguien cuestiona algo, lo señalan con el dedo por su pensamiento herético. Y esta alumna lo piensa y dice, esto se parece bastante al curso que tomé antes, con la diferencia de que pretenden ser escépticos, de que pretenden ser racionales. Lo que ocurre en este curso Z es que es un dogmatismo que incluye entre sus dogmas el dogma de fe de que no se basan en dogmas de fe. Dogmatismo paradójico, irónico si los hay, pero dogmatismo al fin y al cabo. Yo creo que este es el caso de la ciencia oficial hoy en día. Es un dogmatismo que incluye entre sus dogmas de fe que deben ser aceptados por los adeptos a la secta, el dogma de que no son dogmáticos. Es un discurso único que pretende basarse en el escepticismo. Es un adoctrinamiento que pretende basarse en la libre investigación. Es un dogmatismo que pretende ser libre pensamiento. Y ¿para quiénes es obvia esta paradoja? Para quienes conocen un ámbito, una materia, una disciplina que funciona realmente como la ciencia oficial dice funcionar. Estas son las personas que se dan cuenta rápidamente de que es mentira, que más bien se parece a cualquier otro adoctrinamiento, político, religioso, lo que sea. En cambio, quienes no han conocido en toda su vida otra cosa que adoctrinamientos dogmáticos, que no han recibido otra forma de educación, en otros adoctrinamientos, en otros dogmas de fe, o en ese mismo desde que nacieron, no es tan obvia la mentira, porque no tienen con qué compararla, no han conocido en toda su vida otra cosa que adoctrinamientos dogmáticos. Los han adoctrinado religiosamente, los han adoctrinado políticamente, los han adoctrinado en esto, en aquello, en esto otro. Cuando se encuentran con este nuevo dogmatismo, funciona como todo lo que conocen, simplemente con el añadido de que tienen que afirmar que se basa en la libre investigación, en el escepticismo y en la razón, y etcétera, etcétera. No hay dogmas de fe. Fíjense, por ejemplo, cómo reacciona Neil deGrasse Tyson, el bufón de la ciencia oficial de moda, de turno, cuando alguien le hace una pregunta. Su reacción es quedarse unos segundos en silencio mirándolo con una expresión de ironía, de sarcasmo, y haciendo carrasperas y gestos con la cabeza, mientras todo el público, 1000 personas, se ríen del que hizo la pregunta, que quizás fue una pregunta perfectamente razonable y sensata. Y entonces le contesta: ¿qué tan distinto es esto de tomar una libreta negra y apuntar el nombre? ¿Cómo se llama usted, señorita? Es otra forma de castigar al que preguntó, pero el efecto es el mismo. No te atrevas a hacer preguntas. El mensaje es el mismo. Cuento una anécdota personal. Cuando recién empezaba a jugar al ajedrez, le hice una pregunta absurdamente elemental que ahora me causa gracia, una combinación en 2 o 3 jugadas.
al kazajstaní Vladislav Kachev, en ese momento número 7 del mundo. ¿Saben qué hizo Kachev? Me respondió a la pregunta, amablemente, sin ninguna ironía, sin ningún sarcasmo. Como vio que no entendí, fue a buscar un tablero de ajedrez, puso la posición y me la explicó de nuevo moviendo las piezas. No se podía por esto, esto y esto y esto. ¿Entendiste ahora? Sí, muchas gracias. Las personas en el mundo que jugaban mejor al ajedrez que ese tipo cabían en un ascensor y sobraba lugar. Y se tomó ese trabajo. Se tomó el trabajo de ir a buscar un tablero, poner la posición y explicarme. Porque una pregunta que era obviamente elemental. Porque yo no lo sabía y le estaba preguntando. Y me respondió amablemente así. Así funcionan las cosas en el ajedrez, o al menos así funcionaban hasta que empezaron a aparecer dogmáticos en los últimos años. Así funcionan las cosas en donde se enseña verdadera filosofía. Así funcionan las cosas en una actividad aparentemente vecina de la ciencia, que es la matemática. Si ustedes se fijan, los canales de divulgación de matemáticas en YouTube son algo extraordinariamente distinto, funcionan de modo increíblemente diferente que los de divulgación científica. No tenemos ese discurso paranoide de quieren destruirnos, conspiran en nuestra contra, sino que se dedican a explicar lo suyo. Y hay preguntas, hay gente que envía consultas, que preguntan, y hay video respuestas. ¿Por qué? Porque esa gente sabe que lo que está diciendo es verdad. El dogmatismo, el dogmático siempre ve amenazada su doctrina porque sabe que es falsa. Podría haber de hecho una conspiración para imponer que 2 más 2 son 5. 2 más 2 van a seguir siendo 4, ¿qué les importa? De hecho, hay en Bolivia la enseñanza de la verdadera matemática está prohibida. Ha sido reemplazada en las escuelas por la pseudociencia de la matemática aymara. 2 más 2 siguen siendo 4. Cualquier empleado, cualquier comerciante boliviano que pretende usar la matemática aymara en su vida práctica, en su vida cotidiana, se va a fundir. Así que, aunque en la escuela literalmente 2 más 2 sean lo que diga Evo Morales, en la calle 2 más 2 siguen siendo 4. Lo que ocurre con la ciencia oficial es que detrás de su respaldo institucional, detrás de su poder político y económico, no hay nada. Por eso permanentemente, como cualquier monopolio, ve con miedo la aparición de cualquier cuentapropista, porque puede destruir su monopolio. De ahí la constante hostilidad a pseudomedicinas como la homeopatía, que no tienen otra diferencia con la pseudomedicina oficial, que tampoco sirve para nada, que el no tener el respaldo del lobby liderado por la corporación Bayer, la única diferencia. Ninguna de las dos sirve para nada. De ahí la constante hostilidad de los divulgadores a los dislates cuentapropistas como el terraplanismo o la tierra hueca. ¿Por qué? Porque estas teorías son disparatadas, pero la que difunden ellos también. Yo he contado en el discurso de la ciencia oficial, he contado no menos de 7, como mínimo 5 pseudobiologías, todas igualmente falsas y además todas contradictorias entre sí. Entonces esta gente se ve constantemente amenazada porque cualquier dislate que parece por ahí, distinto del dislate oficial, podría reemplazarlo, porque mientras que hay una diferencia esencial entre la aritmética que dice que 2 más 2 son 4 y la que dice que 2 más 2 son 5, a saber que la primera corresponde con la realidad, entre los dislates oficiales de la ciencia establecida, de la ciencia ortodoxa, y los dislates cuentapropistas del terraplanista, no hay ninguna diferencia esencial. Entonces, en cualquier momento, una podría reemplazar a la otra y enseñarse el terraplanismo en las escuelas.
Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo.